Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por unirte a esta conversación, a este webinar que vamos a tener. El día de hoy voy a estar platicando acerca de mi experiencia como docente trabajando aquí en Estados Unidos. Te voy a pasar por toda mi historia, toda la historia que fue desde empezar en mi país, aplicar al programa y algunos de las cosas de las acciones que tomé para poder transicionar eh, eh, en esta cultura nueva, perdón, y prosperar en esta nueva cultura y en este nuevo ambiente en el que estoy. Entonces, solamente te quiero aclarar antes de empezar este webinar que voy a estar contestando preguntas en relación a la experiencia. El tema de hoy es navegando por las transiciones culturales, prosperando en un nuevo entorno. Entonces, voy a estar hablando acerca de esa experiencia. Si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna preocupación, si hay algo de lo que yo hable el día de hoy que no te convence y que te gustaría escuchar acerca de la experiencia, déjame tu pregunta en el chat y las voy a estar contestando al final. Por lo pronto, te quiero recordar que en todas las redes sociales de International Alliance Group puedes encontrar la información para la aplicación y los requerimientos y todo lo que vas a necesitar y te van a poder apoyar ahí este, de la mejor manera. Entonces, me presento, mi nombre es Rubén Rodríguez y yo soy un maestro mexicano trabajando en Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de navegando por las transiciones culturales, prosperando en un nuevo entorno. Bueno, ustedes como pueden ver en la pantalla, ahorita hay una foto del lado derecho y esa es la escuela donde comencé a trabajar aquí en Estados Unidos y fui contratado como maestro de séptimo y octavo de matemáticas y ella es una de mis mejores amigas y mis mejores compañeras de trabajo aquí en la escuela. Y me gusta mucho iniciar las conversaciones en cuestión de mi experiencia en Estados Unidos compartiendo eso, porque creo que sin esa compañía o creo que sin ese apoyo, moral y profesional, a lo mejor este reto hubiera sido un poco más complicado, pero la gente que me apoyó dentro de esta transición cultural y de esta transición, de país a país fue muy, muy, muy llevadera gracias a esta gente que me apoyó. Entonces, pues te voy a platicar un poquito acerca de mí. Mi nombre es Rubén Rodríguez Molina y yo soy licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Nací, crecí y me crié y estudié en Mexicali, Baja California, México. Soy mexicano de nacimiento y de crianza. Estudié en la Normal Fronteriza de Mexicali, en la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza, y obtuve una licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Ustedes pueden ver unas fotos acá en la pantalla, y en la primera que tengo, ese soy yo cuando estaba en la Normal y tuve una oportunidad de viajar a Durango y hacer un internado allá en la Escuela Superior de Durango. Después de terminar la escuela normal, donde tuve grandes oportunidades como desarrollarme en las artes, aprender acerca de la cultura mexicana y cómo compartir esa parte de la cultura mexicana con nuestros alumnos y cultivarlos en esa parte también, así como la enseñanza de las matemáticas. Estuve en la normal porque en realidad siempre fue mi sueño. Desde pequeño siempre me di cuenta que yo tenía un placer, una satisfacción cuando otras personas aprendían a través de mí. Entonces, decidí escoger esta carrera, decidí escoger esta carrera y me fui por el área de las matemáticas porque me di cuenta que es el área donde la mayoría de nosotros necesitamos apoyo. ¿Y cómo me di cuenta que la mayoría de nosotros necesitamos apoyo en esa área? Bueno, pues es porque la mayoría de los niños detestan las matemáticas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser maestro, pero voy a ser maestro de algo que de verdad sea una problemática en la sociedad. Y eso despertó en la sociedad, pues en la educación, ¿no? En las escuelas. ¿Cuál es algo que de verdad a los niños no les gusta para yo poder contribuir a esa área? Entonces, comencé trabajando en Mexicali, Baja California, después de mi graduación, en un colegio privado y di clases de inglés como segunda lengua, en primero, segundo y tercer año de secundaria. Y también trabajé en el sector público como maestro de matemáticas. Yo desde pequeño, desde que tenía aproximadamente
7 u 8 años más o menos, mi familia consideró que era muy importante que yo aprendiera inglés como segundo idioma, porque era cuando estaba toda esta campaña acerca del inglés como segunda lengua o como la lengua universal o el idioma universal. Entonces, mi familia decidió prepararme un poco más para eso y toda mi vida estudié inglés desde que desde que tenía 7 años hasta que probablemente tenía 17 o 18. Iba a clases de inglés después de la escuela. Entonces, yo siempre me preguntaba, estoy aprendiendo inglés y sí vivo en la frontera, Mexicali está en la frontera con Estados Unidos y puedo viajar y puedo utilizar mi inglés algunas veces. Pero en realidad, ¿para qué me va a servir? Pues no sé, y como que no me gustaba. Pero aún así, pues seguía yendo a mis clases y seguía aprendiendo. Bueno, te platico esa historia del área del inglés porque yo sentía que no era necesario prepararme para el inglés si en mi país se hablaba español. Y la segunda parte era que yo quería contribuir a la sociedad y quería ayudar a los niños de mi país, pero también quería hacerlo en el área donde se necesitara más. Y en ese tiempo yo sentía que se necesitaba más en el área de las matemáticas. Entonces vi esas dos vertientes de mi carrera o esas dos partes de mi carrera y dije, pues quiero ser maestro, me titulé y empecé a dar clases de matemáticas y empecé a dar clases de inglés. Entonces me la pasaba todo el día trabajando y fluctuando desde del inglés, de dar clases de inglés a dar clases de matemáticas. Entonces mi cerebro era un desastre, ¿no? Porque era como complicado enseñar tantas materias o en realidad como que yo no le encontraba mucho sentido. En esos años de que yo estaba súper joven y que yo creía que como ya había terminado mi carrera, ya había terminado una licenciatura, ya había terminado mis clases de inglés, obtuve un diplomado en inglés interactivo avanzado en ese tiempo y terminé todo y dije, bueno, pues estoy listo y lo único que me queda es dar clases en mi país. Entonces me voy a la privada y me voy a la pública para poder dar clases y ya esto va a ser el resto de mi vida. Termino mi primer año como maestro. Aquí en esta foto que pueden ver donde está el puntito azul que estoy circulando, donde están todas las caritas felices, claro, por la confidencialidad de los niños, pues yo dije, este va a ser, pues esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Y me gustaba muchísimo y me sentía súper apasionado y miraba el crecimiento de los niños y pues me emocionaba más y decía, estoy haciendo un muy buen trabajo, lo disfruto mucho, esta es mi carrera. Entonces dije, va, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Pero en ese primer año o al final de ese primer año, de ese primer ciclo escolar, me llega una llamada de una profesora de la escuela normal o de la universidad, que ya pues fue mi maestra, pero en ese tiempo pues yo ya no iba a la escuela y estaba trabajando. Y me dice, oye Rubén, hay unos maestros hay unas personas de Estados Unidos que vinieron aquí a la universidad y quieren aprender, quieren entrevistar maestros mexicanos para que se vayan a trabajar en Estados Unidos. Cuando ella me dijo eso en el teléfono, o sea, yo no creía absolutamente nada y dije, ¿cómo puede ser posible que Estados Unidos no tenga maestros? Yo había escuchado, y porque se escucha mucho en la frontera, que necesitan personas en otras carreras, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que personas de otros países se unen a la NASA o son parte de cualquier otro tipo de campo laboral? Pero yo lo miraba muy lejano y no lo miraba como parte de mi vida. Entonces me acuerdo que no creí. Total, no para hacer la historia un poco más corta, esta maestra me insiste demasiado en que yo me una a este proyecto, o aunque sea que lo intente a ver qué pasa. Y me acuerdo que digo, va, ok, voy a ir, pues, voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Y entro en este proceso de aplicación y que más que nada lo estaba haciendo ahí llevadero entre lo que llenaba los datos y me tomaba mi tiempo, pero no tenía yo como urgencia porque no sabían lo que me estaba metiendo, ¿verdad? Entonces empiezo a llenar mi aplicación, empiezo a subir mis videos de entrevista, mis videos dando clases, y me acuerdo que lleva tiempo. Pasan semanas y semanas y semanas, y me piden requisito sobre requisito sobre requisito. Y yo nada más, la verdad, nada más estoy esperando en el momento en el que me van a decir, hasta aquí llegaste, no aplicas para el programa. Un poquito ahí estoy hablando como de ese síndrome del impostor, ¿no? De que no creo que vaya a pasar, es demasiado bonito para ser cierto. Yo jamás me vi viviendo una experiencia internacional. Entonces en ese momento me dicen, pues que siga con mi proceso. Me apoyan en International Alliance Group, me apoyan con todo el proceso. Y me acuerdo que estoy ya en mi etapa final, donde estoy en una entrevista con una persona, con una señora.
¿verdad? Yo en ese momento, pues creo que estaba muy joven o a lo mejor estaba un poco inmaduro y no me daba cuenta de los detalles, pero estaba yo platicando con una señora. Y contesto sus preguntas acerca de por qué te gusta dar clases, cómo enseñarías esta clase, cuáles son las cosas importantes. Preguntas acerca de cómo yo llevaba la enseñanza, básicamente. Y me acuerdo que yo las contestaba con seguridad y las contestaba con lo que yo sabía, pero porque yo seguía con esa mentalidad de voy a llegar hasta cierta etapa, ¿no? Paso esa etapa y termino mi entrevista con esta señora que me estaba entrevistando en línea. Digo esto porque es en línea, era en una pantalla. Y termino mi entrevista y me dicen, bueno, Rubén, estamos interesados en trabajar contigo. Este, comenzamos, te vamos a hacer una oferta de trabajo y viene el proceso de tu visado. En ese momento para mí fue como que, ¿qué? O sea, ¿de verdad esto va a pasar? Y me dicen, sí, cuando empezamos el proceso, me empiezan a apoyar en todo el proceso y el resto es historia, ¿no? Me vengo a Estados Unidos, bueno, obtengo mi visa, me vengo a Estados Unidos, empiezo a tener estos retos, ¿no? Del cambio de cultura, pero dentro del cambio de cultura, en que, bueno, perdón, empiezo a tener dudas como, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a transportar mientras esté en Estados Unidos? Este, ¿En qué escuela voy a trabajar? O sea, sí entrevisté con esta señora que me entrevistó, que resulta que era la directora de una escuela. Y acabo de entrevistar y me están contando me están pidiendo todos estos requisitos y ya me tengo que ir a vivir a otro país en algunas semanas y empecé a tener todas estas dudas. Entonces, me paso a esa etapa donde me vengo a Estados Unidos y pues International Alliance Group me pone en contacto con las personas correctas para que me asesoren en este aspecto, ¿no? Encontrar un lugar donde vivir, encontrar medios de transporte, saber dónde está mi escuela, en general, como todas las dudas que puedas tener acerca de su trabajo, del trabajo. Y estoy muy agradecido por esa parte porque me apoyaron muchísimo en esa área, pero hay otras áreas en las que a través de la experiencia y ahora que les estoy contando a ustedes, pues yo nunca me puse a pensar hasta que ya estaba acá. Y son como esos miedos que cuando tienes esta transición cultural surgen y el día de hoy te quiero contar cuál fue esa transición cultural, cuáles eran mis miedos y cómo fue que lo sobrellevé para yo poder estar en donde estoy ahorita. Entonces, el primero, como pueden ver en la pantalla, es el idioma. Una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo como mexicano y como hispanohablante era, pues, híjole, ¿qué tal si mi nivel de inglés no es lo suficiente? Aunque yo ya había comprobado que tenía el nivel de idioma requerido por el programa, como que yo me sentía inseguro. Y decía, pero, ¿qué tal si digo algo mal en inglés? ¿Qué tal si, o a lo mejor me juzgan por el idioma, por el acento que tengo? ¿O qué tal si no sé cómo decir algo? Bueno, cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, tenía esos miedos y los sobrellevé viviendo la experiencia. Y cuando viví la experiencia de vivir en Estados Unidos y comunicarme en el inglés, que no es mi primer idioma, me di cuenta que Estados Unidos es un país multicultural y que hay personas de todo el mundo, pero también que como en mi mismo país, dependiendo de dónde eres, hay diferentes acentos. Entonces, aunque tu acento se nota, en realidad no importa, porque hay demasiada diversidad cultural en este país. Entonces, lo que me di cuenta es que yo era fluido en inglés, sabía hablar inglés fluido, podía comunicarme y que esa última era la parte esencial. Se trataba de poder comunicarte, el poder emitir, perdón, un mensaje y que la otra persona lo comprenda, que esa persona emita un mensaje y que yo lo comprenda y nos podamos comunicar, a pesar de el acento o de que a veces hay una palabra que se te olvida. Y te puedo decir que una de las cosas que fue más retadoras fueron el entender el vocabulario académico, los tecnicismos en el sistema educativo aquí en Estados Unidos. Y yo decía, bueno, pero es que yo no sé cómo decir si una persona es de educación especial o si, cómo se dicen ciertos términos matemáticos en inglés. Entonces empecé como a enviciarme en estos pensamientos y me acuerdo que empecé a compartir con otros maestros de mi mismo distrito porque teníamos juntas colaborativas en donde podíamos interactuar y les decía como que
ay, no, me daba pena, ¿no? Como que no voy a decir esto porque es que en realidad no sé cómo se dice. Y cuando ya tenía un poco de confianza y colaboraba con otros maestros y decía, es que ya se me olvidó cómo se dice esto, no estoy muy seguro. Y me decían ellos, yo tampoco. Y eran maestros que eran de aquí, y eran maestros que trabajaban acá. Y estoy hablando de tecnicismos. Entonces me di cuenta que aunque yo tenía un inglés fluido conversacional, había otras personas nativas de este país y que su primer idioma es el inglés, que también tenían problemas con los tecnicismos en el idioma. Entonces te quiero contar en esa parte que hay muchas personas que son nuevas en el campo educativo aquí mismo en Estados Unidos y tienen que aprender esos tecnicismos, pero sí es bien necesario que tengas un buen nivel de inglés para que puedas comunicarte y puedas incrementar tu nivel de inglés. Ahora te puedo decir que si yo llegué con un acento y había veces que de repente algunas palabras no se me venían a la mente, el hecho de practicar el inglés todos los días, comunicarme en inglés todos los días, desde que te levantas y vas a la tienda, pero vienes a trabajar o empiezas a hacer amigos y sales con tus amigos, todas esas cosas me ayudaron a mí a poder incrementar mi nivel de inglés y ser todavía más fluido. Y luego con el vocabulario formal o los tecnicismos, eran pequeñas palabras que tenía que ir aprendiendo, pero que otros compañeros que también nacieron aquí, fueron a la escuela aquí, las estaban aprendiendo junto conmigo. Entonces, el nivel de inglés alto te ayuda muchísimo para todavía perfeccionar tu idioma aún más y poder hablarlo profesionalmente. Solamente es cuestión de paciencia. Otras de las cosas que tenía como ciertos miedos al estar acá era, por ejemplo, transicionar a otro país y eso no me cayó en cuenta hasta que ya estaba viviendo acá. Y era que, pues en realidad no iba a conocer a nadie, ¿no? Entonces me puse a pensar, o sea, yo toda mi vida la he vivido en Mexicali, Baja California, en México. Tengo mis amigos allá, mi familia está allá y me estoy yendo de allá para venirme a otro país y no voy a conocer a nadie. Entonces, es después de tu primera semana de trabajo, creo yo, que te das cuenta que llega el viernes y en realidad pues no tienes muchos planes que hacer, ¿no? Y eso es normal porque somos nuevos al país, pero yo comencé a aventurarme, empecé a salir por mi cuenta, a explorar museos, a explorar parques aquí mismo en este país, en la ciudad donde vivo, que es Phoenix, Arizona, y empiezo a explorar y explorar y explorar y comienzo a conocer gente, no solamente en el ámbito personal o fuera de la escuela, pero también en mi escuela y comienzo a hacer amigos. Lo que te quiero decir es que ten paciencia, eres nuevo en el país y al principio se va a sentir un poco solitario, pero rápidamente vas a estar en contacto con personas y vas a estar socializando y vas a hacer amigos y vas a conocer colegas y vas a generar relaciones en general que te van a ayudar a hacer esto muchísimo más llevadero. Entonces, ahora yo, después de ya algunos años que tengo acá viviendo, tengo mi grupo de amigos de ya varios años, tengo mi grupo de colegas con los que colaboro para poder, pues mejorar mis cosas en la escuela y en clases. Y tengo una red de apoyo personal, o sea, fuera de la escuela, que de verdad siento como mi familia ahora. Y ahora yo pienso en ese Rubén que estaba nervioso en aquellos tiempos y me doy cuenta todo es momentáneo, todo es temporal, solo son momentos que uno vive, pero eventualmente los vamos a saber sobrellevar. Y es normal sentirnos nerviosos acerca de eso, pero es importante recordarnos que estamos en un proceso de adaptación y que eventualmente esas necesidades o esas preocupaciones que tenemos se van a llenar. Solamente hay que ser pacientes porque este tipo de cosas llevan tiempo. Otra de las cosas que también me ponía nervioso era hacer las cosas mal. Por ejemplo, decía yo fui a la escuela en México y yo aprendí la pedagogía en México. Te estoy hablando de un Rubén que era muchísimo más joven e inexperto. Y en ese tiempo, Rubén pensaba mucho en, no quiero hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas bien, pero yo aprendí en México, yo fui a la escuela en México, yo aprendí el sistema, los planes y programas de México y ahora voy a trabajar en otro país y ¿qué tal si no sé? Entonces, después con el tiempo me di cuenta que en las escuelas en Estados Unidos existe muchísimo apoyo. Primero, existe el trabajo colaborativo, que es algo que ya de sí o sí es una expectativa acá. Vas a tener la oportunidad, o yo tuve la oportunidad
también de poder colaborar con otros maestros que tienen o más experiencia que tú o menos experiencia que tú, pero esa colaboración y esas discusiones y ese diálogo que tienes con otros maestros te ayuda a nutrirte en la enseñanza y te da la oportunidad de darte cuenta, o por lo menos en mi caso, de que tú ya sabes muchas cosas porque la pedagogía o las buenas prácticas docentes son las mismas aquí y en todo el mundo. Pero una cosa que sí es bien importante es que me di cuenta que yo no conocía los planes y los programas y los estándares de Arizona, ¿no? Que es el estado donde yo actualmente vivo. Entonces, me di cuenta, así como con otras cosas que les estoy platicando, que había otras personas, otros maestros que trabajaban conmigo que tampoco sabían los planes y programas y ellos fueron a la escuela aquí y ellos vivieron y crecieron aquí y fueron a la escuela aquí cuando eran niños también. Entonces te das cuenta que en realidad no estás en una gran desventaja con otros maestros que son nativos de la ciudad donde eres asignado, sino que te das cuenta que hay muchas otras personas que están en el mismo proceso que tú aprendiendo cosas nuevas. ¿Y a qué se debe esto? Eso se debe a que los distritos escolares y el sistema educativo en Estados Unidos constantemente se está actualizando. Entonces, en realidad, nunca hay nadie que lo sabe todo porque el sistema se va actualizando constantemente y todos tenemos que estar en constante desarrollo profesional para poder llenar las necesidades de nuestros niños. Entonces, de esas tres áreas que fue el idioma, el nervio de vivir solo y aprender acerca del sistema educativo, que era me siento nervioso acerca de no hablar el inglés a la perfección o que yo pensaba que no lo hablaba a la perfección, o me da miedo estar solo, o me da miedo no saber o no ser un buen maestro acá. Esas tres son áreas que yo encontré que solamente fueron temporales. Eventualmente me dediqué a aprender, a perfeccionar y a mejorar en esas áreas a mi manera y con el apoyo que me ofrecía el distrito escolar. Entonces fue un momento de dificultad o depresión que yo me asigné a mí mismo por algunas semanas, pero después me di cuenta que había otras personas que estaban al mismo nivel que yo y que todos estábamos aprendiendo juntos y eso me hizo sentir muchísimo mejor y me di cuenta también que estaba teniendo apoyo por parte del distrito escolar para yo poder seguir creciendo. Algunos de los apoyos que yo tuve en esta transición a vivir en Estados Unidos y trabajar como docente fueron, primero que nada, la administración de mi escuela y los amigos y personas que trabajaban conmigo, como pueden ver en esta foto que estoy aquí circulando. En esa foto pueden encontrar yo colaborando con otros, trabajando con otros compañeros de la escuela, y tenemos a mi directora ahí también incluida, que son, fue la persona que me seleccionó para trabajar acá en Estados Unidos, trabajar en su escuela, creyó en mí y me dio todo el apoyo necesario para que yo pudiera seguir creciendo. ¿Cuál era ese apoyo necesario? Pues yo ya te hablé del trabajo colaborativo donde nos reuníamos con otros maestros para colaborar y ver las necesidades de nuestros niños y poder mejorar en esas diferentes áreas. Pero también mi directora tenía reuniones frecuentes conmigo para saber cómo me iba, cómo me sentía, cuáles eran las necesidades que yo tenía para ella poder proveerme ese apoyo. Y uno de esos apoyos que me dieron para yo poder transicionar de una manera más tranquila fue asignarme a una coach que me ayudó específicamente a hacer esa transición un poco más llevadera. Y al principio yo pensaba, bueno, me pusieron a un coach, a lo mejor es porque estoy haciendo las cosas mal o a lo mejor es porque no me salen tan bien, pero me di cuenta que muchísimas personas en mi escuela tenían un coach y ese coach era para ayudarles a mejorar sus prácticas docentes en general o el entendimiento del currículum o el entendimiento de los libros y los programas que se llevaban acá. Entonces, a través del soporte de la administración de mi escuela, a través del soporte de mi coach y a través del soporte de mi equipo de trabajo, me hice sentir cómodo, me hicieron sentir cómodo, me sentí validado, tenía muchísimos recursos de dónde tomar para yo poder educarme, documentarme y tener información para yo poder tomar mejores decisiones a la hora de dar clases. Entonces, la transición, aunque va a ser complicada y aunque va a tener un poco de miedo ahí, es bien importante que consideres que, pues, que es temporal
y que vas a tener apoyo cuando te incorpores a tu escuela aquí en Estados Unidos. Y algo que me gusta repetir o que me gusta remarcar cada vez que menciono esta parte de la historia es que ese apoyo o esa ayuda no es necesariamente para etiquetarte como el maestro internacional y por eso ocupa ayuda. Es una cultura de coaching, es una cultura de desarrollo profesional y es una cultura de crecimiento que existe en este país. Entonces, el país quiere que los niños tengan la mejor educación y para poder hacer que los niños tengan la mejor educación, los maestros necesitan estar constantemente actualizados, pero también necesitan apoyo para poder implementar esas estrategias. Y ese trabajo colaborativo y esas sesiones de coaching y ese apoyo de mi administración no lo cambiaría por absolutamente nada. Otra de las cosas que me ayudó en esta transición cultural fue el tener un equipo de trabajo. Yo enseñaba séptimo y octavo grado de matemáticas y en ese equipo estábamos cuatro maestros, el que enseñaba matemáticas, estudios sociales, el que enseñaba inglés y el que enseñaba ciencias. Nosotros cada semana nos reuníamos por una hora para platicar acerca de cómo nuestros estudiantes están creciendo en nuestras diferentes áreas. Y durante esas pláticas que son formales y son expectativas por parte de la escuela, son esperadas por parte de la escuela, discutíamos cuáles eran las problemáticas y entre todos dábamos ideas, ya sea al maestro o como un equipo en total, para poder mejorar el aprovechamiento escolar de nuestros alumnos. Entonces, el sentir ese apoyo profesional y eh, esa colaboración y ese apoyo hace tu trabajo más llevadero porque te das cuenta que hay otras personas que están teniendo los mismos problemas que tú con ciertos estudiantes o te estás dando cuenta que hay personas que están teniendo problemas entendiendo ciertas expectativas que tiene el distrito escolar en cuestión de algún área académica o en cuestión de algún proceso. Entonces, tener esa oportunidad formal de poder hablar de tus miedos o de las cosas con las que estás teniendo dificultades y tener ese equipo que te va a respaldar para poder trabajar es algo que hizo que todo ese estrés que yo tenía acerca de no cumplir con las expectativas o como decimos en México, no dar el ancho para algo, se esfumaron porque me di cuenta que tanto yo como mis compañeros somos seres humanos, no somos perfectos y todos estamos constantemente en crecimiento. También tuve la oportunidad, ya estando acá, después de algunos años, de poder transicionar a otra escuela. Entonces, como yo les contaba al principio, yo siempre tuve este espíritu de servidor, de querer servir a la sociedad y querer ayudar. Y después de un par de años de estar en una escuela, comienzo a trabajar con empiezo a trabajar con estos niños y con esta escuela y me llega el rumor por parte del distrito escolar de que hay otra escuela que tiene necesidad en ciertas áreas, ¿no? Y que ellos creen que al yo moverme a esa escuela podría ayudar a, a llenar esas necesidades o a crear planes con ellos. Y me moví a otra escuela, me moví a otra escuela donde empecé a trabajar con diferentes personas y fue otra transición que me ayudó a mí a entender que todo lo que yo había aprendido en mi primera escuela era normal porque lo volví a vivir. Seguía teniendo miedo, seguía teniendo dudas, pero yo ya me conocía, yo ya conocía el camino, yo ya sabía que todo era temporal. Y recuerdo que en este viaje hubo algunos maestros, como pueden ver en esta foto, que transicionaron conmigo. Entonces, se vinieron conmigo a esa escuela para poder seguir con esta colaboración y para poder seguir con este trabajo en equipo, me muevo a esta nueva escuela y me dan la oportunidad de no solamente ser maestro, pero también tomar un cargo en liderazgo. Y me dan la oportunidad de poder ser coach de otros maestros y ayudarles a ver esas áreas de necesidad dentro de su clase y darles sugerencias o ayudarles a planear estrategias que puedan beneficiar a esos niños. Entonces viví la experiencia de ser un maestro bebé en México, transicionar en mi segundo año a Estados Unidos, implementar mis estrategias, trabajar en una escuela como maestro de matemáticas y después transicionar a otra siguiendo con el puesto de maestro de matemáticas, pero ahora con con una responsabilidad extra que es económicamente remunerada y compartir los conocimientos que yo ya tenía en mi país, de mi país
los conocimientos que adquirí aquí y transmitirlos a otros docentes que están en desarrollo y que están aprendiendo o empezando desde cero. Entonces, el ser mentor o el ser coach de maestros fue otra de las experiencias que me ayudó no solamente a rectificar las buenas prácticas docentes que yo tenía, pero también a desarrollar mis habilidades de liderazgo y poder trabajar con equipos y poder liderar equipos y poder aconsejar y colaborar con maestros individualmente y poder analizar las clases que dan, cómo las dan y cuáles son las áreas de oportunidad en ellas y cómo las podemos mejorar. Entonces, es una experiencia que en realidad me dio una perspectiva y un giro de 180 grados en donde me di cuenta que, si recuerdan al principio yo les decía, estudié educación. Empecé a trabajar en el sector público, en el privado, me gustó y dije, esto es todo lo que yo voy a hacer, me voy a dedicar a ser maestro por toda mi vida. Al vivir una experiencia internacional y al tener que transicionar culturalmente y enfrentarme a estos retos donde me siento inseguro acerca del idioma, a lo mejor me siento inseguro acerca de mis conocimientos en la enseñanza y me puedo sentir también inseguro acerca de muchas cosas porque son muchos los nervios que te dan al someterte a ese tipo de experiencias o a ese tipo de miedos y enfrentarlos, hay muchísimas áreas, muchísimas cosas que se desarrollas, muchísimas habilidades que desarrollas a través de enfrentarte a retos. Y esta transición cultural, esta transición internacional me puso en muchas áreas en las que yo me sentía retado, pero fueron oportunidades para mí para comprobar que para poder comprobar las cosas que yo sé y para poder comprobar las cosas que sé y que puedo enseñar a otros y que puedo compartir a otros, pero también acerca de cómo el hecho de tener conocimientos desde tu país, aprender los conocimientos, aprender cosas acerca de la educación en otro país y ponerlas juntas para poder hacer algo increíble en compartirlo en escuelas nuevas y con muchos más maestros, es una experiencia que te enriquece profesionalmente, personalmente y actualmente yo sigo creciendo y sigo teniendo oportunidades de liderazgo. Las juntas colaborativas de las que estaba hablando hace un poco, ahora yo soy una persona que facilita esas conversaciones. Puedo tener reuniones con otros maestros y darles consejos acerca de cómo resolver ciertas problemáticas. Por ejemplo, mis niños, si un maestro viene y me dice, mis niños no pueden resolver una ecuación que tenga múltiples pasos. Ok, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabes qué? Yo en el pasado lo he enseñado de esta manera, ¿por qué no lo intentas? Y el poder compartir todas estas ideas y todas esas experiencias te enriquece como persona, te enriquece como docente, pero sobre todo te ayuda a darte cuenta de que lo que estás haciendo en realidad está impactando no solamente a un maestro o no solamente a un niño, sino que está impactando a una comunidad. Y esa comunidad es tu escuela, es la comunidad a la que pertenece la escuela, son los padres, son los niños, son los administradores de la escuela, los líderes en el campus. Y eso es algo que cada vez que yo reflexiono, es algo que me trae a mi propósito, al por qué yo hago esto. Y me doy cuenta que a través de todo lo que hago y a través de todo lo que he aprendido y a través de todo lo que he compartido, impacto la vida de muchísimos niños, la vida de muchísimos niños para que sean ciudadanos y miembros funcionales y líderes de esta sociedad. Entonces, eso es algo que yo no cambiaría por nada y cada día que a través de esta experiencia internacional yo reflexiono en por qué soy docente, rectifico que soy bueno en lo que hago, que estoy impactando vidas y estoy cambiando vidas un niño a la vez y que no podría hacer eso sin el apoyo de todas las redes que tengo, la red de apoyo de mis amigos que hice aquí en Estados Unidos, las redes de apoyo que hice con los administradores de mi escuela, con mis coaches, pero también con mis colegas aquí mismo en el campus y el apoyo de los padres de familia y las interacciones con los niños, que todos en conjunto podemos lograr cambios bien importantes. Y para concluir, este, me gustaría recordarte que puedes hacerme, si tienes alguna pregunta acerca de la experiencia, por favor déjamela en el chat y ahorita las contestaré si es que hay alguna. Pero solamente te quiero compartir una historia bien emotiva para mí o muy personal en cuestión de mi experiencia.
Recuerdo que me recuerdo que cuando yo me titulé como licenciado en educación secundaria en México, al final de tu examen de titulación, que es donde defiendes tu tesis, explico todo esto en caso de que en otros países que nos estén viendo sea diferente. Tú haces un juramento donde prometes que vas a servir a los niños de tu país y donde prometes velar por la educación y por el desarrollo de los niños. Y recuerdo que a mí eso, después de trabajar unos meses en Estados Unidos, como que me dolía un poquito en el corazón y decía, yo prometí y yo juré que me iba a dedicar a esto. Y recuerdo que se lo platiqué a mi directora, la pueden ver, es la persona que están viendo en la pantalla acá conmigo. Y le digo, es que yo a veces me siento un poco culpable porque yo prometí que yo iba a ser docente en México, iba a velar por la educación de México y por los niños de mi país. Y terminé yéndome a otro país. A lo mejor a ti te suena ridículo y porque a lo mejor, porque sabemos que esta es una gran oportunidad, pero era una de las cosas que yo sentía en ese momento. Y recuerdo siempre esta frase y me dice, hay algo que tenemos que recordar y que estamos aquí, nosotros somos docentes no solamente para ayudar a los niños de nuestro país, somos docentes porque a través de lo que hacemos cambiamos la cultura, cambiamos las creencias, cambiamos muchísimas cosas en el pensamiento de los niños. Y le decía, sí, pero ¿qué pasa qué pasa con los niños en México? Yo no estoy haciendo nada por ellos. Y recuerdo que me dicen, recuerda que Estados Unidos es un país multicultural y aquí en este país hay muchos niños de tu país también. Entonces es la oportunidad perfecta de a través de tu experiencia ayudar a esos niños a transicionar culturalmente y poder tomar lo mejor posible o lo más que puedan de todo lo que ofrece el sistema para poder crecer como tú lo hiciste. Esa es una frase que jamás voy a olvidar porque me di cuenta que como mexicano en Estados Unidos, soy representante de mi cultura, soy representante de mi país, pero también soy un ejemplo, no solamente para los niños a los niños a los que doy clases, pero a los niños que tienen diversidad cultural, para todos los niños que tienen esos mismos miedos de los que yo te estoy platicando. Y el rol de la representación en la educación es importante, porque a través de que los niños ven a un docente extranjero y con buenas habilidades, se inspiran y se dan cuenta de todo lo que eres capaz y dicen, si él puede, yo también. Y eso es algo que trato de hacer día a día a través de mi experiencia, inspirar niños, inspirar maestros, inspirar amigos a que a través de estas experiencias podemos de verdad impactar muchísimas vidas y de verdad podemos seguir con este compromiso que tenemos con la educación, que es hacer a estos niños a poder enseñar a estos niños a adaptarse a la sociedad y contribuir a ella para hacer de este mundo pues un lugar mejor. Y puede sonar a un cliché, pero es algo que en realidad queda muy grabado en mi cabeza. Entonces, me voy a con eso termino mi historia, y me voy a ir a las preguntas en el chat. Veo la primera pregunta y dice, excelente, ¿cuánto tiempo? Esa pregunta es de Santiago. ¿Cuánto tiempo pasó desde el primer contacto con el programa hasta llegar a concretar la oportunidad? En mi caso, yo apliqué ya bien cercano al inicio del ciclo escolar en Estados Unidos. A lo mejor me equivoco en las fechas, pero te voy a dar un estimado. Por ejemplo, el ciclo escolar en Arizona comenzaba en agosto. Entonces, yo apliqué como por ahí de julio, principios de julio, finales de junio. Entonces, apliqué ya bien cerca del ciclo escolar. Procesé mi aplicación, llené todos mis documentos, me contactaron, me ayudaron con todo este rollo, entonces aproximadamente en 2 meses. Pero me gustaría mencionar que hay otros colegas, porque tengo una red de apoyo también con otros maestros mexicanos trabajando acá en Estados Unidos o maestros de otros países que también están acá en Estados Unidos. Y hay algunos que me han platicado que sus procesos a veces toman un poquito más de tiempo. Y hay un patrón que yo me he dado cuenta, puede ser verdad, puede ser mentira, pero un patrón que yo he captado a través de las conversaciones con maestros en mi situación es que a veces si ellos aplican una vez que el ciclo escolar ya ha empezado, es muy probable que no los contacten hasta que el ciclo escolar nuevo comience. Entonces hay que ser súper pacientes con el proceso, no pierdas la esperanza.
porque va a pasar, o sea, va a pasar, pero es evidente que los distritos escolares no empiecen a contratar hasta cierta fecha. Entonces, algo que yo me he dado cuenta ya trabajando acá es que los distritos escolares comienzan a contratar más o menos en mayo. Entonces, a lo mejor podrías escuchar acerca de alguna contratación, un proceso de selección o una entrevista con algún director, más o menos por esas fechas. Pero cabe mencionar que cada estado comienza el ciclo escolar a diferente manera. ¿Ok? Santiago, de verdad espero haber contestado tu pregunta. ¿Ok? Si tienes alguna otra duda, déjamela en el chat. Tengo a Eric Reyes y dice, felicitaciones Rubén por tanta valentía y cambios para tu carrera docente. Tengo dos dudas, perdón si es extensa. No, no es extensa, pregúntame todo lo que quieras. Este, y gracias por los cumplidos. ¿Cuál es la remuneración? Bien buena pregunta porque es una pregunta que a mí incluso me encanta preguntarle a otros maestros que conozco, ¿eh? La verdad es que varía muchísimo. Por ejemplo, yo vivo en Arizona y de distrito escolar a distrito escolar, que a veces lo que las separa son calles, una calle o dos, varía. Entonces, te puedo contar que más o menos en Arizona hay un rango de entre $50,000, bueno, no, entre $45,000 a $55,000 de salario anual para los docentes. Este, pero ya, por ejemplo, un estado como Nueva York paga un poquito más, un estado como Nevada puede pagar algo similar a nosotros. Entonces, depende del estado el salario anual que vas a tener, pero lo que sí te puedo decir es que el salario es suficiente para que tú puedas pagar tu renta, para que tú puedas pagar tu alimentación, para que te des un gusto. Te puedo platicar un poquito acerca de mí, mi salario de maestro, que ya te platiqué más o menos el rango en el que puede estar. Ese salario para mí es suficiente para pagar mi renta, es suficiente para poder pagar mis víveres, mi comida, mi despensa, es suficiente para darme un gusto, para salir con mis amigos, para conocer o salir de paseo a alguna ciudad cercana al lugar donde yo vivo. En realidad es suficiente para tener un estilo de vida muy cómodo mientras estás viviendo aquí en Estados Unidos. Así que en realidad es algo de lo que yo no me preocuparía porque va a ser suficiente o a lo mejor un poquito más. Ya depende si te vas a venir con familia o no. Yo tengo colegas que están como maestros internacionales acá, que trabajan con su familia y pues el presupuesto está un poco más limitado, pero por obvias razones, ¿verdad? Es un presupuesto para muchas más personas. Pero yo soy soltero, vivo acá en Estados Unidos, me alcanza lo suficiente y conozco personas que están aquí con familia y les va súper bien tú, también. Entonces, yo no me preocuparía por eso, pero si quieres investigar, los salarios en cada estado son del dominio público. Puedes meterte a Google e investigar salario o promedio de salario en Arizona para docentes de tal grado, tal materia, y te va a salir. Es de dominio público. Puedes investigarlo por tu cuenta. También dice, en Latinoamérica se está volviendo muy delicado el tema de exigir académicamente o conductualmente a los menores de edad que están repercutiendo en la comodidad laboral o bien satanizando la estrictez docente de varios colegas. Allá es así. A ver si te puedo contestar la pregunta exactamente como me la estás pidiendo. Hay, en Estados Unidos hay entrenamiento constante de cómo tratar con los adultos y cómo tener diferentes maneras de sobrellevar la enseñanza. Tenemos que entender que la parte principal o el objetivo principal de dar clases es llenar las necesidades individuales del alumno. Entonces, cuando hablamos acerca de maneras de sobrellevar o de interactuar con nuestros alumnos, no se trata de lo que está bien o de lo que está mal, o sea, de satanizar o aprobar. Se trata de lo que funciona y lo que no funciona, ¿verdad? Entonces, hay ciertas pautas. En Estados Unidos existen procesos y protocolos para poder apoyarte a ti a poder lidiar con ciertas situaciones, pero siempre nos vamos a cuestionar, ¿este es el paso que estoy a punto de dar? Entonces, estoy a punto de dar este paso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es el resultado que tengo? Entonces, algo que existe en cuestión de la exigencia conductual o de aprovechamiento escolar acá en Estados Unidos tiene que ser basada en evidencia. Entonces, ¿qué quiero hacer? Entonces, yo quiero que, por ejemplo, hablemos de conducta. Yo quiero que el alumno
deje de pararse del asiento cada 5 minutos. Entonces tenemos un problema. Mi alumno constantemente se para del asiento y camina o corre en el salón. Entonces, en vez de decirle al niño, porque a lo mejor la frustración nos lleva, no, oye, te tienes que sentar en tu asiento y tienes que hacer esto y tienes que seguir las reglas, eso no es correcto, etcétera. Primero yo me tengo que detener y pensar, ¿por qué este niño siente la necesidad de cada 5 minutos pararse de su asiento y correr alrededor del salón? Entonces, como docentes acá en Estados Unidos siempre no se nos invita a reflexionar en la causa, no, en la causa de la problemática, y una vez que encontramos la problemática, la causa de la problemática, ¿cuál es la mejor opción para poder atacar esa problemática? Entonces, yo veo que el niño se para cada 5 minutos de su asiento y tengo que entender la causa. Si yo no encuentro la causa para eso, entonces me refiero a los sistemas de apoyo que tengo en la escuela. En las escuelas hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay expertos en comportamiento que te pueden ayudar a encontrar la mejor opción. Entonces, ¿qué pasa? Platicamos con el niño, hacemos la investigación, qué es lo que está pasando, por qué el niño se porta de esta manera y encontramos que pues a lo mejor el niño tiene algún problema de hiperactividad, ¿no? O el niño dice que se siente impulsivo. ¿Qué hacemos? Lo referimos a las personas competentes dentro de nuestro campus. Diseñamos un plan de intervención para el niño que le ayude a reemplazar el comportamiento. Entonces, ¿qué te puedo, a lo que voy con la contestación o la respuesta a tu pregunta? Siempre va a haber maneras de apoyar a nuestros alumnos, pero toma un esfuerzo de equipo para poder encontrar las cosas que realmente funcionan para ellos y que son éticas y adecuadas. Y como te digo, lo que es funcional y lo que no es funcional. Por ejemplo, me voy a ir al mismo ejemplo. Si el niño constantemente se está parando del asiento y yo por instinto estoy constantemente demandándole a ese niño, vuélvete al asiento, esas no son las reglas y estoy actuando con la disciplina. Yo no creo que eso está mal, pero si ya lo repetiste muchísimas veces, yo te pregunto, ¿funciona? Entonces, no estoy, el hecho de que tú le estés diciendo a ese niño, tienes que seguir las reglas, tienes que estar en tu asiento, tienes que hacer esto, pues yo lo que quiero es que el niño se quede en su asiento el mayor tiempo posible. Y yo ya estoy intentando esta intervención, ¿no? Redirigir las instrucciones de este niño, pero no me está funcionando. Entonces, no se trata de que estén satanizando la disciplina, sino que se identifica qué es lo que ya estás haciendo, está funcionando, no está funcionando, tenemos que intentar algo diferente. Y lo mismo pasa con el proceso de aprendizaje. Enseñé a sumar números de 2 dígitos de esta manera. Ok, ¿y los niños lo aprendieron? ¿Tienes la evidencia de que lo aprendieron? 50% lo aprendió y el otro 50% no lo aprendió. Entonces quiere decir que ese método que utilizaste a 50% de tu clase no le funcionó. Entonces no lo vamos a volver a enseñar de la misma manera, vamos a enseñarlo de una manera diferente para poder llenar en esas necesidades de los niños. A lo que voy con exigir académicamente y conductualmente, el approach o la manera de llevar estas cosas es identificando la problemática, identificando la causa de esa problemática, identificando también cuáles son las cosas que ya estoy haciendo para poder solucionar esa problemática y me están funcionando o no me están funcionando. Si no me están funcionando, entonces tengo que intentar algo nuevo. Entonces ahí es cuando empezamos con ese problemita de que a veces los maestros creemos como que es que no me dejan disciplinar a los niños, ¿verdad? Bueno, no es tanto que no te dejen disciplinar a los niños. Lo que pasa es que ya los estás disciplinando y la manera en la que los disciplinas no está funcionando, entonces tenemos que intentar algo diferente, ¿va? Espero haber contestado tu pregunta en cuestión académica y en cuestión de comportamiento. ¿Cómo se inicia el proceso de traducción de títulos de otros países? Yo lo hice a través de una compañía que me recomendó International Alliance Group. Creo que International Alliance Group te puede recomendar o te puede dar una lista de las compañías con las que puedes hacer la revalidación de tus estudios de tu país de origen a Estados Unidos. Tienen ciertas que están aprobadas por ellos solamente. Entonces te recomendaría que te pongas en contacto con el equipo de reclutamiento a través de las redes sociales. Se pueden poner en contacto y les van a pasar esa información para que ustedes puedan empezar el proceso de revalidación. Lo que sí te puedo anticipar es que tiene un costo para que vayas investigándolo y también lleva tiempo, ¿ok? Entonces,
Si ya quieres empezar a completar tu aplicación, empiézalo desde ahorita. Entonces, comunícate con el equipo de reclutamiento y te van a ayudar. ¿Cuál es el valor de la traducción de títulos? Mira, la traducción, tengo entendido que tú puedes hacer la traducción, por tu cuenta, tanto como no seas tú la que traduce el documento, cualquier otra persona lo puede traducir y tiene que ser una traducción correcta. Este, en cuestión de, si te refieres al valor de la traducción de los títulos, a lo mejor te estoy dando números malos, pero creo que a mí me costó arriba de los $200, entre los 200 y los $300, algo por ahí, por el estilo. Lo que sí sé es que se tiene que evaluar curso por curso, ¿ok? Entonces, para que tengan ese gasto contemplado. Igual, si tienes dudas, por favor, contáctate con el equipo de reclutamiento y te van a dar la información correcta. Y ya tengo, dice, cuando se aplica y todo empieza en julio o se puede aplicar cualquier fecha. Puedes aplicar en cualquier fecha. El ejemplo que yo estaba dando para Santiago, que preguntaba lo mismo antes, es que por lo general tú no vas a tener una entrevista con un distrito escolar a menos que ese distrito escolar ya esté en procesos generales de contrataciones. Entonces, en mi caso, pasó un poco más rápido de lo normal porque apliqué y me aceptaron justo antes del inicio del ciclo escolar. Entonces, por eso se sintió un poquito más rápido. Pero tú puedes aplicar en cualquier momento y se van a poner en contacto en tanto estén interesados en ti. Y también tiene mucho que ver con los procesos de contratación de cada distrito y de cada estado y cuándo los comienzan. Pero si puedes ir aplicando ya, ve aplicando ya. Y la última pregunta dice, ¿qué tips nos puedes dar para prepararse para una entrevista? Ok, pues primero, bueno, es que las entrevistas de distrito a distrito varían, pero algunos tips que te puedo decir es que, ay, va a sonar muy cliché, pero que seas tú mismo, ¿verdad? O sea, platica lo que sabes, expresa lo que sabes, las experiencias que tienes, habla con ejemplos de lo que tú haces. El punto es que a través de esa entrevista el director te quiere conocer. Ellos ya leyeron tu currículum. Ellos ya leyeron tu currículum o tu resume, como lo quieras llamar. Ellos ya leyeron tu perfil en tu aplicación, entonces ya saben a dónde fuiste a la escuela, ya saben cuál es tu licenciatura o tu maestría, ya saben tu preparación académica, saben dónde vives, saben de tu experiencia, pero ellos quieren conocer un poco más acerca de ti mismo, de cómo tú llevas la educación. Entonces, ser bien honesto, y reflexionar probablemente antes de tu entrevista en cuáles son las experiencias que has vivido. Yo te recomendaría que pienses en experiencias exitosas que has tenido que puedas compartir, ¿verdad? Que puedas compartir en tu entrevista, porque puede ser que haya oportunidad de mencionarlas, oportunidades, escenarios que has tenido a través de tu carrera, perdón, y que digas cómo los llevaste, cómo fuiste exitoso, qué fue lo que hiciste para poder tener éxito en esa clase que diste o en esa interacción con una familia o con un niño que tuviste. También reflexiona en los errores que a lo mejor has cometido, no errores, pero las dificultades que has tenido dentro de tu carrera y cómo fue que la sobrellevaste. O sea, siempre que caemos en un problema, florecemos a través de eso y aprendemos muchísimo más. Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Cuáles fueron las herramientas que obtuviste a través de pasar por esa dificultad o ese problema? También que hables acerca de, no solamente de la experiencia, sí habla de tu experiencia y de tu preparación como docente, pero también incluye otras áreas, otras cosas que tú sabes hacer. Por ejemplo, yo soy licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Mi directora leyó eso en la aplicación y pues yo lo mencioné, pero también me aseguré de incluir que soy licenciado en nutrición porque tengo una licenciatura en nutrición, y también mencioné que me dediqué por muchísimos años a hacer teatro musical. Entonces, eso fue parte de la experiencia y recuerdo que eso me dio oportunidades ya que estaba laborando para poder abrir un club de teatro y también para poder dar clases comunitarias dentro de mi escuela, acerca de comer saludablemente. Y eso me dio la oportunidad a mí de generar un ingreso extra. Entonces, si tú, por ejemplo, has sido coach o has sido entrenador de soccer o has sido de fútbol, pues también lo puedes mencionar porque eso te puede generar oportunidades o puede
generar más interés en ti, porque no solamente eres docente, sos docente, sino que también conoces de otras áreas. También menciona otro tip que te puedo mencionar es cómo trabajas con otros. Ser sincero, ¿te gusta trabajar en equipo? ¿No te gusta trabajar en equipo? Cómo tomas la retroalimentación de tus supervisores. Piensa en esas cosas que has atravesado en tu carrera, en qué te ha ido bien, en qué no te ha ido tan bien, por qué hiciste para que te fuera tan bien, cómo sobrellevaste esos retos, qué otras cosas sabes hacer acerca de la educación, aparte de la educación, perdón. Este, y cómo te gusta trabajar y cuáles son tus expectativas, ¿no? Creo que eso es bien importante que para que una persona se interese en contratarnos, nos conozcan un poquito más también como personas. Entonces, ese sería mi consejo y que seas bien genuino en cuestión de lo que sabes hacer y de los retos y cómo interactúas con las personas. Hay otra parte que dice... eh, ¿consideras que es posible acceder a ser catedrático universitario allá, escalando desde este tipo de programas? Fíjate que no, pues yo no te puedo, a mí me gusta hablar desde la experiencia y como no tengo la experiencia de poder ser catedrático en una universidad, pues no te puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que hay una gran gama de oportunidades dentro de este programa. Puedes ser maestro desde kinder hasta doceavo grado, o sea, puedes trabajar en cualquier nivel y tanto como estés acreditado, puedes tener oportunidades en diferentes grados y en diferentes áreas, tanto como estés calificado, ¿no? Entonces, ahí sí que no te puedo contestar la pregunta, sorry, porque no me gusta mentir. Entonces, no sé en realidad cuál sería la pauta, pero lo que sí te puedo decir es que este programa es a través de la visa J1, entonces, para este programa en específico solamente se trabaja de kinder a doceavo grado. Bueno, y si ya no hay ninguna otra pregunta en el chat que no la veo, solamente te quiero decir que aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho que me estés viendo en este momento. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Espero que esta experiencia como docente y de esta transición cultural te haya servido de algo. Como te mencioné anteriormente, un propósito en mi vida es inspirar a otros alumnos, a otros maestros, y en este momento tratar de inspirarte a ti, a que si no te has animado a aplicar a este programa, lo hagas porque es una experiencia que te va a cambiar la vida completamente. Y yo ya después de varios años estoy disfrutando todos y cada uno de los momentos que tengo para compartir con mis alumnos, con mis colegas maestros, con los administradores y los líderes de la escuela y del distrito. Y es una experiencia que no cambiaría por nada y si pudiera volverla a hacer, la vuelvo a hacer y no importa si la tuviera que comenzar desde cero, pero es algo que no cambio por nada porque me doy cuenta del impacto que tengo en cada uno de los niños y en cada una de las familias cada vez que paso la puerta de esta escuela. Entonces, muchísimas gracias por tu atención. Espero que esta conversación te haya ayudado en algo. Me gustaría mucho recalcar que estos webinars van a seguir, entonces estate pendiente de las redes sociales de International Alliance Group, porque se van a estar anunciando ahí cuando vamos a tener un webinar. Ahorita yo te platiqué un poco acerca de la transición cultural y alguna de las áreas, pero los temas van a ser diferentes. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad de poder estarte compartiendo esto y estate pendiente porque si tú tienes alguna duda de alguna área en específico de la experiencia, muy probablemente la vayamos a cubrir, pero si te gustaría también que lleváramos un tema en específico, déjanoslo en los comentarios y seguro muy pronto lo estaremos cumpliendo. El propósito de esto es que te sientas cómodo y que empecemos a deshacernos de esos miedos o esas barreras que uno mismo se pone porque a veces no nos la creemos o no creemos que estamos preparados para esas oportunidades. Pero después de esta plática, reflexiona y dime si a lo mejor estás en una situación similar a la que te conté y si yo pude, ¿por qué tú no vas a poder? Entonces, fue un gusto platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por verme. Te recuerdo que yo soy Rubén Rodríguez y soy maestro mexicano en Estados Unidos. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. Adiós.